quizá para mañana sea tarde. Ya lo all my dreams. Perdóname. Sí. Estéreo Sur 91.3. La estación musical del año. Amigos y amigas, muy buenos días. En el sur de las noticias contamos ya con la presencia de nuestra distinguida invitada para este día. Se trata de la emblemática periodística Olga Iris Mencía. Además de periodista, es escritora en narrativa, poesía y novela corta. Además les cuento que Iris Mencía es ex moderadora del programa Contrapunto y Coloquio Científico. Además, ejerce un periodismo muy apegado a la cultura de todo un pueblo. Bienvenida, es un honor tener aquí a Olga Iris Mencía. Buenos días, Olga Iris Mencía, qué honor tenerla esta mañana. Olga Iris Mencía es de las, a mi criterio, y se lo digo no porque usted está personalmente, sino que siempre lo he manejado así, aún con la juventud que usted representa, pero con muchos años, con muchos años de experiencia, escritora y de todo, y que viene de una estirpe de escritores. El papá es un gran hombre de las letras. La abuela. También, ¿verdad? Mi abuela Juana, le encantaba escribir, ya en paz descanse la señora. Sí. Qué gusto saludarla. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado Iris y qué ha pasado con la periodista Iris Mencía? Yo la recuerdo en el programa Contrapunto. Sí, hace muchos años. Hace muchísimos años, pero primero déjeme saludarlo, sí. Agradecerles tanto al caballero que presentó, ¿verdad? Que le da don Fran Gómez, que le da tanto cumbos a uno cuando llega por aquí, a Johnny, que es un jovencito que está entrenándose en esta materia de técnico en televisión, y por supuesto a Alan y a usted, Javier, que ha tenido a bien invitarme ayer a raíz de pues una conversación que tuvimos con un par de colegas, y hay que agradecerlo, porque Gilda decía ayer que cuando una es una periodista combativa o digamos que dice verdades, que se pone del lado de las víctimas generalmente cuando hay eventos noticiosos, es excluida o es excluido. Y yo le decía, no necesariamente. Porque cuando usted dice esta persona es subjetiva, es una opinión suya. Sí. La otra persona puede que sea objetiva o no, o subjetiva o no. Pero quienes intentan excluir a veces no lo logran porque habemos personas que, y creo que debe ser también un alto porcentaje, que no nos damos por aludidas, aunque nos pretendan excluir. Entonces, puede haber una intencionalidad de exclusión, sin embargo seguimos como adelante, formando parte de procesos sociales, culturales, nacionales, cambios estructurales, etcétera, o otras áreas, porque el periodismo es muchas cosas, ¿no? El periodismo tiene muchas ramas. Parte del periodismo es lo que hicimos, por ejemplo, en audio-video durante muchos años, que empezamos con un programa para el campesinado que se llamaba Abriendo Surcos, y que ahora hay un programa de televisión que tiene un nombre también de apertura, y yo digo, bueno, lo chepeó, pero eso lo digo yo, puede que no sea cierto, ¿verdad? Y luego entramos a cubrir economía, cubrir Congreso, con Guillermo Castellanos Enamorado. Tenía compañeras, digamos que de mucha altura, de mucho conocimiento, como Miriam Mercado, que es una persona impresionante en su periodismo, ¿no? Es, una experiencia increíble durante más de 16 años en radio.
Y de ahí pues él baje el perfil, mire, hágalo así de esta forma. Ya no, Javier, ya cuando a una periodista que se ha formado, digamos, en la batalla, y que la batalla son las calles, le dicen baje el perfil, ya uno dice, ya no me gusta estar aquí. ¿Y qué hace uno cuando no le gusta estar en un lugar? Se va. Ahora, pero ¿cómo nace ese sentimiento de periodista en Olga Iris Mencía? Digamos que de niña quería ser investigadora. Y aquí no hay esa posibilidad de ser investigadora, a menos que sea una policía, un militar, un agente encubierto, una cosa de esas que tiene más que ver con el espionaje que con la investigación. Entonces, al no haber una carrera de estas aquí, y siendo yo tan inquieta, además viviendo y habiendo nacido en una imprenta donde se hacían periódicos, donde se procesaba toda esta información, donde llegaban poetas, donde había escritores, tipo litografistas, es difícil que no se le pegue a uno esa gana de el olor al papel. Entonces me parece que por ahí se fue formando esta idea, ¿no? Me encantaba pensar que podría ser socióloga, pero uno dice voy a ir por este camino que supone recto y por ahí tiene muchos altos y bajos. Y entonces aterricé en la escuela de periodismo. Hay un elemento importante que me cautiva en 5 o 6 minutos que tiene de estar platicando con nosotros, es su léxico y su capacidad, su dicción, su capacidad de poder hablar y de poder, para radio es maravilloso. Sí, para me televisión encanta. ya les dije que No, close-up no tanto, No. pero bueno, aquí Pero estamos, es buenos maravilloso. días. Y eso es difícil ahora en las nuevas generaciones, que nos cuesta leer, que nos cuesta cultivarnos, que nos cuesta tener criterio. Yo creo que de repente Iris tenía una presión, nos dice que su abuela Juanita escribía y Le encantaba. Y su papá un escritor por excelencia, Mi madre una lectora. una lectora, y nacer en una imprenta, hombre, que Bueno. ya el que no aprende ahí. Sí, mi papá tuvo la imprenta gracias a la madre que le dio una maquinita, una prensa a los 19 años. Y bueno, le dijo, aquí está, hacete la vida. Y ¡pax!, lo mandó para Tegucigalpa, de Tela para Tegucigalpa. Y así se hizo una imprenta que fue, dejó huella. ¿Cómo se La llamaba imprenta Cultura. la Cultura? Tenía, cuando ya comenzó Mario Mencía Mario Gamero, Mencía Gamero. Juana Gamero la madre, Enrique Mencía el padre, por el lado de las abuelas, del otro lado mi madre es Olga Bárcenas, editora. Ella revisaba todo el material en la imprenta y un grupo de hermanas y hermanos también y primos que estábamos alrededor ahí como leyendo, ¿no? A los 4 años, digamos, 5 años, nosotras leíamos los periódicos de la época. Y mi papá nos daba unas cuantas monedas, que entonces uno era una millonaria por unas poquitas monedas. Con 2 centavos se compraba 5 moritas. Sí. ahora ya esto no vale. Y leíamos el periódico o cualquier otro libro de Pompeyo del Valle, de cuentos rusos, Pero usted, cuentos ¿a qué finlandeses. escuela le toca ir? A la Argentina, República Argentina, 2 Solo años. de mujeres. Solo de mujeres. Y después la Inmaculada Concepción. Un poco como para calmar la cabeza inventiva de la niña, Sí. Y cuando se ubica en, digamos, mejor condición la imprenta, que empiezan a haber trabajos más fuertes, de repente pensaron que la escuela privada podría tener mayor disciplina. No creo que haya sido una cuestión como de estatus o de exclusión del mundo del pueblo, porque eso es la privatización de la educación. Sí. Pero estudié entonces en colegios privados como la Inmaculada Concepción, como el María, los primeros años de educación básica. Y con Acarita usted... Y Tegucigalpa. pudo ser monja. Ay, no.
imposible. Imposible. En todo caso sería una monja no tan parecida. Sí, probablemente de teología de la liberación. Probablemente una orden diferente, ¿no? Una orden en donde estuviéramos sacando a Dios del juego del mercado y lo pusiéramos como adentro de los corazones de la humanidad. Quizá. Sí, y en esa época, bueno, usted nos ha contado ya que creció, que nació en una imprenta, que entre escritores y personas muy intelectuales, un gran compromiso. Pero su juventud, ¿cómo fue? ¿Cómo la manejó? Porque la juventud uno dice, bueno, tuve novio, un desastre, yo soy un desastre como persona que intenta cierto orden ahora. Pero en la juventud, digamos, como yo podría considerarme, amigos, compañeros, una persona desadaptada, muy desadaptada a la sociedad actual. Y creo que es natural estar desadaptada a una sociedad como esta, porque si no, uno formaría parte de las personas enfermas. O sea, alguien dijo eso, ¿no? ¿Cómo se puede adaptar usted a una sociedad como esta? Es como difícil desde niña, y más cuando tiene un poquito de lectura, digamos, que va conociendo algunos personajes ahí interesantes, ¿no? De un mundo que, aunque sea un pañuelo, es amplio en otros sentidos, es diverso, es plural. Entonces, un poquito desadaptada respondiéndole su pregunta, y esto me llevó un poco a beber con mucha intensidad. Y claro, ya cuando usted tiene lecturas, alcohol, cigarro. Bueno, por supuesto, cigarro. Otras drogas no, porque aunque la marihuana yo no la considero nociva, no puede. No, a mí me pone un poco abstracta, y yo ya soy bastante abstracta. Sí. Entonces, ya con eso sería un poquito diferente. Ahora, ¿cómo? Pero entonces, entrar a ese mundo, Iris, del alcohol, que al final es como una fantasía peligrosa, porque uno al principio empieza a disfrutarlo, claro, pero con el correr del tiempo se vuelve... Es que es una enfermedad. Sí. O sea, toda adicción es una enfermedad, y hay personalidades, yo me imagino, que tenemos como más facilidad de estas adicciones, ¿no? Por diversas razones. Puede ser el mismo entorno, que cuando las niñas están hablando de que vinieron o las trajo una cigüeña, o que no saben cómo se hicieron los chicos, y usted ya conoce ese proceso, por ejemplo, dice, qué barbaridad. Pero como es la mayoría, ¿verdad? Por prejuicios, por patrones, por estereotipos, por tabúes, entonces creo que eso lo lleva a uno también a decir, esa fantasía, voy a cambiar un poquito este mundo, ¿no? Y es una enfermedad que la padece la mayor parte de la población hondureña. ¿Y cómo entra usted? O sea, viniendo de una formación de escuelas y colegios religiosos, Inmaculada, María... ¿Cómo entra usted? ¿Y cómo entran los de bilingües? ¿Es lo mismo que ocurre hoy? ¿De la misma manera entró usted? De la misma manera. Pues o sea, como dice Javier, se empieza jugando, sí, y bueno, y se termina bastante mal. Bastante mal. ¿Cómo tan mal? Porque es importante esto, yo creo que a veces uno tiene que... porque la gente lo ve la imagen, claro, pero no se imagina de dónde uno puede venir, ¿verdad? El estar frente a una copa de licor, un poeta o alguien que tiene capacidad de lenguaje puede hacer sentir que una inspiración, el estar frente a una copa de vino o una copa de licor puede ser lo mejor. Claro. Pero los que hemos recorrido ese camino nos damos cuenta que no es tan fácil, que hay un momento en la vida donde hay un impacto mayor. ¿Hasta dónde considera Olga Iris Mencía que pudo haber llegado a impactarle tanto el alcohol? Hasta el punto de decir que había que dejarlo. O sea, hasta el punto, esa es como una de las ventajas. Yo no sé si la Biblia tendrá que ver con el alcohol, pero dice, muchos querrán, pero pocos serán los elegidos. Sí. Entonces, en ese sentido es reconocer que hay un problema, admitirlo, no solo reconocerlo, admitirlo, saber que le está haciendo daño a otras personas. Ahora, en esa etapa del alcohol, Iris,
la parte del sexo, cuando se tiene también mucho conocimiento, pues a veces uno tampoco tiene barreras. El pensamiento no tiene. ¿Verdad? El pensamiento no tiene barreras y el sexo es rico. Sí, o sea, es una cuestión también como decir, bueno, ¿hubo liberación diferenciemos. en ese sentido? Digamos que he disfrutado de mi sexualidad con plena libertad. Pero bueno, Y sigo disfrutándola. Sí. Entonces, este sentido de no tiene que ver tanto con, tiene que ver más bien con hasta dónde una persona dice, toco fondo, y hasta Sí. dónde una persona dice, ¿cuál es su fondo? Es una cuestión de conciencia. claro. Entonces, y el alcoholismo en general sí tiene que ver, por ejemplo, con daños a terceros que quisieran aún no verle a uno en ese estado, Sí, claro. daños con un poco de fantasía, digamos que demasiada fantasía, porque el alcohólico, usted lo ve en la cantina, Y es todo. es Superman, o el zorro. Es el mejor periodista. Es el mejor periodista. Arquitecto, es el mejor Sí, ingeniero. es y todo. cuando le van a preguntar, ¿qué profesión tienes? No, yo soy albañil. Claro, entonces sí, entonces tiene que ver más bien con el alcoholismo le levanta un monstruo a la gente que es la arrogancia y la soberbia. Y cuando uno se da cuenta que esa arrogancia y soberbia le está dominando, tiene que hacer esfuerzos casi universales por decir, hey, ¿qué te pasa? Y otras voces internas y otras voces amigas le dicen, hey. Entonces, hay un decir hermoso que es este de que el necio no rectifica. Claro. ¿Y cómo logró salir, sobreponerse a esa situación? A muchas amistades. Ok, el apoyo del Alcohólico Anónimo, ¿qué piensa de ese programa? ¿Lo utilizó en algún momento? Sí, sí. ¿Qué piensa Claro, de ese programa? utilice todos los mecanismos, desintoxicación, clínicas, todo al alcance de la mano y de la mente. Y Alcohólicos Anónimos me parece interesante cuando, me parecería más interesante todavía si no estuviese en una sociedad tan patriarcal, tan esas Sí. relaciones de dominio patriarcal, ¿no? Porque yo me retiré de Alcohólicos Anónimos diciendo en la tribuna, pónganse falda, aunque yo ande con pantalones, pero pónganse falda, ubiquen un vestido y vengan, hablen como alcohólicos, como si fueran mujeres, ¿verdad? Porque la mujer, uy, pero esa mujer, Sí. qué escándalo, esa mujer abandonó los niños, tiene que ver con que se echó sus traguitos anoche, esa mujer es una promiscua, hay demasiado Bueno, y patriarcalismo y yo creo que estigmatización. Y yo creo que más bien, usted lo dice muy prudente, pero regularmente a la mujer que ingiere bebidas alcohólicas, lo menos que la tratan es de prostituta, una mujer de la calle, una mujer cualquiera, y la gente no sabe realmente en el problema que podría estar una Y a los mujer hombres, bajo ¿cómo esa- les dicen? No les Patero. sí, les dicen patero, pero Patero. dependiendo, también depende del lugar donde beba. Porque a los que bebemos en Comayagüela nos dicen pateros, pero a los que si bebemos en las lomas del Guijarro, es una persona que de repente le gusta divertirse. Es un hombre que es muy campechano. Alegre. Si es patán en Comayagüela, aquí es todo lo contrario. Ah, el No, es patán. un hombre muy Bien muy llevadero. alegre, es un hombre diferente, una mujer diferente. Pero eso ya tiene que ver con una construcción social que hay que desconstruir, desconstruir. que hay que desconstruirla. Aquí hay un problema serio, Javier, que yo lo he visto, y Alan, Sí. que yo lo he ido valorando con el paso de mi periodismo. Y realmente aquí hay un problema de estructuras arcaicas y estructuras sociales que están vinculadas en esa relación Estado-Iglesia y en eso que usted comentaba ahorita, esa hipocresía social, ¿verdad? Aquí hasta cuando se muere un fulanito con apellido, digamos, árabe, turco, judío, son páginas enteras en los periódicos, ¿no? Completas. Pero, por ejemplo, asesinaron al señor Gómez y ni siquiera la señora que rectora la universidad pudo decir, lo siento, o vamos a investigar, y de la forma en que fue muerta. Entonces, aquí hay una deuda terrible, enorme, diría yo, con el pueblo hondureño, ¿verdad?
Y esta deuda es también de los políticos, ¿verdad? Claro. De ustedes que andan por ahí, que ya los vi en un anuncio, es de los políticos, ¿verdad? Hay una deuda social increíble y tiene que ver un poco con ubicarnos en... Somos seres humanos, hombres y mujeres, con talentos, con valores, con debilidades, con imperfecciones, con vulnerabilidades, volubles, incluso manipulables. Pero dentro de todo eso somos maravillosos y maravillosas, diversas y dignas de respeto. Entonces, y somos talentosas, porque yo conozco este país bastante, ustedes lo conocen también, y este país es una cuna de talentos. Es una cuna de talentos en la pintura, en la poesía, en la narrativa, en la música. Pero como decía Leticia de Oyuela, que en paz descanse, aquí García Márquez seguiría siendo el telegrafista. Sí. No, Ahora, fíjense que voy a volver un segundito y no quiero encasillar yo ni al artista, ni a la escritora, a la gente, al teatrista, pero hay como un mundo ahí muy cercano al alcohol. Hay muchos, son bohemios, y yo no quiero encasillarlos, pero me da la impresión de que al ver el panorama de un país, hay algunos que dicen, bueno, la única alternativa que nos queda es el brindar. ¿Se da eso en este ambiente? Tiene que ver un poquito con la desadaptación. Sí, creo que hay un porcentaje más alto, pero tendría que haber estudios, ¿verdad?, Sí, que digan claro. esto. Y creo que en el mundo político hay mucho ocultamiento de gente que usa coca y que la usa abiertamente en su carro, que esos 80,000 lempiras del Congreso le sirven para comprar unos cuantos gramos. Sí. Y luego esos permisos para las pistas clandestinas les permiten también tener su bolsita ahí, no sé, ¿verdad? Esas negociaciones con México, Colombia. Entonces, creo, me parece más eso, Javier, porque... Lo que pasa es que porque es que somos esta gente hipócritas. es más abierta, les da igual lo que pueda opinar una Es persona menos en su hipócrita, condición, ¿verdad? es menos hipócrita y además sigue siendo genial. Digo, no todos, pero por ejemplo, usted ubica personas en el mundo del teatro, Francisco Salvador o Leonardo Montes de Oca, que es un mimo extraordinario, y Leonardo está bebiendo y está siendo lúcido en su conversación. Yo no quiero mencionar nombres de políticos que empiezan a hablar babosadas cuando ya tienen 2 cervezas encima. Con solo que la pidieron. No, es que Con eso solo la que la piden y están piden. hablando. Una, y la otra es que, bueno, sin estar bolos, Ya, ahora ya. estupideces, ya bolos. Está muy bien, sí. O hay algunos que es al contrario, ¿verdad? Hay que decirlo, que buenos no logran hacer las cosas, pero ya bolos Sí, tienen algún grado Se de criterio. desinhiben, ¿verdad? Entonces resulta que son gays, o que O sea, son bi, muy hombres antes de pedir. Muy la machitos, primera muy cerveza, machitos, muy pero la machitos. primera cerveza ya empiezan Póngale que la tercera, seamos por favor un poco, Sí. Condescendientes. un poco condescendientes respecto a esto. Ahora, Olga Iris Mencía, el periodismo. El periodismo. Su periodismo, yo lo recuerdo y por eso mi admiración siempre. Gracias, Es una mujer Javier. que ha mantenido una posición beligerante, Gracias. una posición honesta, honrada en el periodismo. Y como usted lo decía, dicen, no, es que tiene que ser el periodista objetivo. La objetividad es desde donde uno, de la perspectiva de quien lo está viendo a Claro. uno, ¿verdad? Ay, Hay gente Dios. que dice, ese está diciendo la verdad, pero habrán 50 que no, hombre, Está mintiendo. Seguro. pero en ese nivel yo reconozco que usted empezó entonces, ¿cómo empieza usted en el periodismo radiofónico? Es que yo empecé en prensa escrita, en el diario La Tribuna. Entonces yo empecé mis clases en la universidad, era muy entregada a la universidad, sacaba 6 clases por Periodo. semestre, Sí, por semestre. periodo, era muchísimo, muchísimo, claro, pero sí. teníamos unos profesores de verdad que daba gusto ir a debatir con ellos, ¿no? Patricio Castiglioni, argentino, Carlos Bocker, bueno,
Reinaldo Amador, tan exigente, ¿no? Sí. En su mirada interpretativa. Ventura Ramos, Claro. que lo ponía a uno a leer, a una la ponía a leer esos editoriales todos los días, y si una no lo leía, por favor. Entonces, era algo muy rico. Sí, y en el caso muy de Ventura rico. Ramos con principios, o sea, Con que todo él también se- supo, no es que le regalaron, sino que él se ganó el respeto por sus posiciones valientes en momentos históricos. Claro, en momentos coyunturales, Sí, la huelga, sí. en el 54, por ejemplo. Entonces, era muy rico todo esto, y yo llegué a pedir trabajo cuando tenía 10 clases a la Secretaría de Prensa del Gobierno de la República. No me acuerdo quién estaba de presidente. Y duré un día, porque el anciano que dirigía la Secretaría de Prensa dijo que ese no era mi periodismo. Claro, era mayo, y yo llegué con una nota a favor de los trabajadores. Y dijo, definitivamente este lugar no es para usted, muchachita. Entonces yo es que tenía 18 años, ¿no? 18, 19. Y por ahí entré a la tribuna y tuvimos unos desencuentros, diría yo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo duró en la tribuna? Creo que estuve como unos 8 meses. Y fue muy interesante el proceso, porque estaba una personaje muy afilado para la redacción, que era Juan Sierra Fonseca. Sí, sí. Y estaba Paulino Medina y, Adán, de director, y el Turco, que era el dueño. Entonces poco se aparecía, pero las veces que se aparecía, como diría Chávez, ahí olía a azufre. Entonces era una cosa, insisto, porque no intento ver la parte política, ideológica, por decirlo de alguna manera, porque para ser periodista usted también debe tener una definición. Claro, claro. O sea, y es una definición, en este caso, de pueblo. Por ejemplo, lo mío fue de pueblo. Entonces me dio una oportunidad, después de salir de la tribuna, el doctor Andoni, una persona que yo considero una de las personas más maravillosas que he conocido, más respetuosas, con un programita que era el Saltimbanqui de la radio, se llamaba Abriendo Surcos. Y seguía la universidad, seguía el alcohol, seguía leyendo, empecé a escribir y hacía este programa para los campesinos, para el campesinado, hombres y mujeres. Me acuerdo que alguna vez Mario Espinal era director del INA, Carlos Salgado me ayudaba con los efectos de sonido. Sí. Entonces yo decía, los campesinos van en su mula, y Carlos Salgado hacía esto en el escritorio y hacía los efectos. Un pesar que Carlos Salgado, un hombre también talentoso y hombre orquesta, haya muerto de la forma en que murió, haya sido por las causas que fueran, ¿no? Sí, vínculos con drogas, sí, porque estaba vinculado su espacio a los brujos, ¿no? Porque en los últimos días le dio por hacer de un brujo y daba pócimas a todo este pueblo que vive sumido en la ignorancia. Y vive embrujado. Vive embobado. Sí, es que aquí vive embobado. Entonces ese programa Abriendo Surcos era, mire Irisita, se lo voy a poner a las 8 de la noche del sábado. Allá iba Iris a las 8 de la noche del sábado. Se lo vamos a trasladar el domingo a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana. Se lo vamos a poner el domingo a las 9 de la noche. Y entonces cambiaba tanto, pero era tan perseverante, me encantaba tanto esto de informar para las poblaciones, que yo creo que el doctor Andoni dio algo. Así como esta muchacha realmente no está bromeando. Tengo 2 años de estarle cambiando el programa y no se va. Sí. Parece. Esa era la estrategia. Sí, y se queda y permanece y lo hace y pelea, y claro, y tan peleadora, dijo, vaya, le vamos a dar un contrato para que empiece a reportear, porque vamos a darle el espacio gratis, que ningún espacio es gratis, y va a traer información para los noticieros. Y por eso no es gratis, porque llevaba información que es tiempo y Hay fuerza de trabajo. hay fuerza ahí. de trabajo, claro. Hay mano de obra y hay pensamiento, ¿verdad? Porque es que no es lo mismo el obrero de la construcción que el obrero del pensamiento. Entonces, y en esto no es que a igual trabajo, igual salario. Es que, como dice Mujica, ¿verdad? El profesor que enseña debe tener un salario digno. El político que duerme
vaya usted a saber qué salario le da, pero aquí es al contrario. Entonces así empezó mi carrera. Y de repente también creo que el consejo editorial vio que era persistente y me dieron... ¿Qué fuente la mandaron? Economía, en principio, economía, o sea que yo cubrí varios ministros de economía, Medina Luna en Cuenta, que por cierto Efraín Vallejo era el relacionador público y tuvimos, diría que bastantes disgustos, porque Medina Luna, si está oyendo, si alguien le cuenta, decía cosas que no sabía. Y claro, usted como periodista debe tener la documentación, que es lo que falta ahora, ¿no? La documentación y decir, hey, y solo porque él es ministro y lo está diciendo, ¿será que es cierto? No, aquí esto es inexacto. Entonces el periodista dice, pero fíjese que yo estoy leyendo que esto no es así. ¿Por qué usted dice que la liberalización de los precios del petróleo va a traer ventajas a la ciudadanía? Y de repente daba una respuesta con muy mal carácter y yo me reía. Claro. Entonces un día le canté, ¿de qué se ríe, señor ministro? ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? No, y eso hace falta. Ahora, por ejemplo, la fuente económica, hoy por hoy, es una fuente que está prácticamente descuidada en Honduras. Claro. Hoy por hoy. Porque lo que ocurre que ese también es una forma disuasiva el tocar los temas económicos a profundidad de alguna manera provoca un malestar en las cúpulas empresariales. Es que, por ejemplo, acá no sabemos el tema de la inflación, cómo se está moviendo, el tema de la devaluación. El otro día, la gran noticia, Iris, era que ya no hubo devaluación, sino que hay un término que me lo dijo Celín 100,000 veces que hasta ya me olvidó. Que no es apreciación del una apreciación del empira. Del empira frente al dólar, pero 7 centavos. 7 centavos. Están inventando un lenguaje diferente a medida que se acrecienta el neoliberalismo y se recrudece el capitalismo, porque seamos sinceros, aquí vivimos en el capitalismo. Sí. Aquí Honduras, incipiente. Ellos pregonan eso, pero todavía vivimos en el feudalismo. Sí, hay siervos de la gleba, hay esclavos, hay una conjunción de todo esto, ¿verdad? Y aquí caben todos los explotados y aquí todos los explotadores. Pero igualmente sí es un capitalismo, ¿verdad? Porque hay una cúpula oligárquica que sostiene el poder. O sea, que mantiene todo esto y hay una finalidad clara que es la explotación del hombre por el hombre y del hombre por la mujer. Y que está todo fríamente calculado. Y hay chaspulín colorado, ¿quién me va a salvar? Iris, no, hay una cosa así. Después de su experiencia en audio-video en aquel entonces... Pero ahí quiero, solo permítame, porque llega un programa que todavía lo pasan, pero perdió esa... esa beligerancia, ese contenido, la pregunta oportuna. No lo he escuchado. No el ataque al entrevistado, sino tratar de sacarle la mayor información al que se invita. ¿Usted cuántos años estuvo en Contrapunto? Creo que 5 años, por ahí. Y Contrapunto era un programa muy polémico. Ya para mucha gente que es joven perdió esa idea de que estuvimos alguna vez, algunas personas en este espacio, era de 1 a 4 de la tarde, los viernes, y a veces de 1 a 5 de la tarde. Y si usted dice que perdió beligerancia, pues le creo, porque yo no lo he vuelto a escuchar. Escuché cuando estaba la colega Sandra Maribel Sánchez, muy bien, y de ahí le perdí el caminito. Se volvieron casi programas de relaciones públicas. Es posible. El trato con el Consejo de Administración de Radio América era: hagamos verdad esta consigna, este lema, sin compromisos ni ataduras. Entonces el Contrapunto no tenía publicidad ni propaganda. Era un espacio bien independiente y bueno, era un programa hecho con mucho amor. Eran cajas completas de información. Eran 5 o 6 invitados y estábamos empoderándonos
de una temática específica. No íbamos a preguntar solo por preguntar, nos preparábamos. Y un programa que lo recuerde, que nunca lo olvide, ese Contrapunto, que le haya causado un gran impacto a usted y a la población. Y cuando estuvo el ingeniero Ascona y Rafael Leonardo Callejas juntos, fue muy fuerte y tuvimos que poner cortinas musicales, porque pensé yo que el ingeniero Ascona iba a agredir. iba a morirse de un infarto. O sea, Carlos Flores, disculpe, Callejas es una personalidad muy cínica, desde siempre, y parece estar diciendo las cosas con una frescura y una naturalidad, y ofender con una naturalidad como que no pasara nada. Y tenía algunos rasgos de humor, y el ingeniero Ascona era muy flemático y muy seguro de sus decisiones. Entonces Callejas lo acusó con esto de la salida de Mata. Bueno, la salida no, la sacada. Sí. Y hubo un momento de alta tensión, pero sí se reveló el neoliberalismo de un lado, muy fuerte, de parte de Callejas. Se reveló en ese espacio, ¿no? Y se reveló el grupo de poder, y también se reveló la adustez y la cerrazón, por decirlo de alguna forma, del ingeniero Ascona, que también se había rodeado de alguna gente que hacía algunos dineritos bajo, ¿no? Y se vio allí, porque lo simpático de este Contrapunto era que usted preguntaba las cosas jugando. Entonces, un programa, por ejemplo, fue con el que era ministro de Seguridad y Defensa, que llegó con su uniforme de gala, y yo pensé, ¿y cuántas estrellas y cómo se ganan? Y claro, se lo pregunté. Y entonces él hizo una explicación, contó, narró, así suavemente, pero muy suavemente, cómo funcionaba la seguridad del país, cuántos camiones militares habían, cuál era el presupuesto. Se llamaba Iván Romero, creo. Y ahí, pero a él le dieron la baja. Nunca más volvió a aparecer, me imagino. No, a él lo mandan como cónsul en Nicaragua. Es una degradación, me pareció, sí, después de este espacio. También el del Stone Container en Contrapunto fue un programa inmensamente hermoso, porque hasta cierto punto detuvo esta posibilidad de tala indiscriminada de los bosques de la Mosquitia. Entonces habían dasónomos, ingenieros forestales, en la parte de la empresa. ¿Y en política cómo hacían en tiempos de campaña? ¿A usted le tocó dirigir Contrapuntos en tiempos de campaña? Ah, por supuesto. ¿Y donde les tocaba tomar partido o no tomaban partido ustedes? Yo no. ¿Usted no? Pero la empresa sí. Tampoco. El doctor Andoni respetó mucho ese espacio. No tomamos partido, no recibimos dinero, preguntamos planes, preguntamos proyectos, preguntamos hacia dónde iba la situación política nacional, pero realmente nunca tomamos partido. Es más, alguna vez el doctor Andoni solicitó que yo fuera a su oficina, porque cuando fue el final del lanzamiento de la campaña de Rafael Leonardo Callejas en Choluteca, iba un grupo de periodistas, como 6, y dijo, por favor, Iris, viaje a Choluteca ahorita. Y yo dije, pero andan 6 periodistas, ¿cómo que viaje a Choluteca ahorita? Y no debe haber ni hotel. Y el doctor Andoni dijo, sí, pero estos periodistas de repente van contratados por el candidato. No menciono nombres, pero así se maneja la vaina, y ustedes lo saben. Entonces, es un problema serio para este país, en estas condiciones, en estas situaciones, en estas circunstancias, en este ajedrez mundial político, que la cosa siga de la misma forma. Algo tiene que cambiar. No sé, o mucho tiene que cambiar, claro, pero no puede estar usted jugando y adormeciendo a un pueblo. Hay que despertarlo.
Mire, tenemos el asesinato de Berta. Sí. Pero usted menciona eso de los periodistas que se acomodan, pero es que cuando concluimos, nos toca tomar partido. ¿Usted tomó partido alguna vez? ¿Se inclinó por una tendencia ideológica, política? No. Porque ni llega un punto de liberales, ni equilibrio nacionalistas, ni corrientes, no. ¿Con No. Libre cómo le fue? No tomé partido. O sea, yo soy crítica Sí. de estas situaciones y por eso digo que soy más autónoma que la rectora, o sea, que la universidad. O sea, es que no es fácil, o sea, no es una cosa sencilla, pero debe haber algo, es como un Pepe Grillo adentro, compañero. Pero no puede un periodista tomar partido, es deplorable y sí, ustedes están tomando partido, por ejemplo, me imagino que por eso lo preguntan, pero o lo conversamos. Lo que pasa es que yo creo que no es nuevo, por ejemplo, No es en nuevo. el caso Ni particular, propio. ¿verdad? En el caso particular Sí. no es nuevo. No. Y yo siempre fui un periodista independiente. Sí, en sí, los yo medios de recuerdo comunicación, esto. En emisoras, y mantuve una posición independiente, aunque sentía por un partido. Entonces, y al final no creo, el pueblo o los televidentes o los radioescuchas se van formando una idea de cuáles son las posiciones, Claro. ¿verdad? Que usted mantiene. Por ejemplo, su actitud beligerante no es porque yo la diga hoy, ya ha sido de toda una vida. Sí, ¿Verdad? Sí, Entonces, a la par de Iris Mencía, lógicamente posiciones muy claras en cuanto a su periodismo. gracias al y a universo y a Dios. Sí, en su comportamiento. Entonces, yo se lo digo, no es algo que me quita, que me pueda sentir perjudicado o afectado o que me dé pena de haber asumido posiciones en su momento. Claro. Porque No ha también hecho uno mandraques por ahí, ¿no? exactamente. Entonces, Hasta el momento no hay una cuestión en la que yo me pueda sentir apenado de algo que dije desde estas tribunas y que al final me hayan desmentido. Ya desde ahí es un récord. Nos han llevado a los tribunales de justicia. Hemos estado frente a un juez y hemos demostrado que ha No nos han prevalecido el apego a la... claro. Pero bueno. Ahora, les pregunto sí. a ustedes, cuando tienen esta participación política sectaria, partidaria, Sí. ¿será que esa situación le permite ventaja a sus candidatos o a su partido frente a otros que no tienen este medio y este espacio abierto? Entonces, ¿cómo lo miran? No, ahí se lo explico de manera clara y contundente. Nahum Valladares. Ya murió. No, está vivo. Ah. Nahum Valladares. Hombre que tenía todo, tiene detrás de él a todo un emporio mediático. No Sí. pudo ser alcalde. Sí, es cierto. Estaba... Nasralla, la primera, la anterior, Nasralla. No pudo. Estaba también Orlando Margarito Ponce. el Guardia. Margarito el Guardia, Germán Germán Alan 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 Payet. Payet. Toda una trayectoria. Él era editorialista, era un hombre que estaba metido solo eran 2, 3 emisoras aquí que tenían el monopolio casi del periodismo, y entonces él escribía los editoriales. Él era el que opinaba sobre todos los asuntos del país, Y era un personaje. referente, era un personaje, Claro. pero cuando fue a buscar el voto, la gente lo rechazó. Entonces, Pero no es tuvo cierto- una influencia en su partido. no, pero no es cierto O sea, que no tuvo la ventaja del medio. Es que en eso también yo creo que hay que habría que hacer un análisis muy... Un ¿verdad? estudio, Un ¿verdad? estudio, porque Pero- cómo es que gente que está vinculada a los medios de Yo comunicación... sí le explico por qué. Ajá. A ver. Yo sí le explico por qué. Es quienes abrazamos la causa del pueblo, Javier. Eso sí también. Es que mire, ve, acá hay quienes pueden decir que son populares, pero nunca han abrazado la causa del pueblo. Nunca se han identificado con el pueblo. Nunca han recogido y han reivindicado los derechos del pueblo. Acá en este canal 36. Y acá somos los mismos. 4, 5, 6, los mismos. Que venimos del pueblo y que venimos del barrio. Y que ahí venimos donde de usted la está pobreza. sentada, estuvo el coronel que se metió aquí al canal, que usted sé que en toda la historia no se ha dado cuenta que un medio de comunicación lo había convertido en un cuartel. Ya que vamos a No, cumplir sí, 8 años. en ¿Y los qué? años 80 no hubo esto tan abierto, pero francamente
que fue una época terrible, Correcto, sí, terrible, pero de nunca tortura. cerraron un medio, el único medio que cerraron fue el del amigo... A mí me mandaron a cerrar el programa en Radio Comayagüela y llegaron los de ¿sí? Conatel y les dijeron, era un programita chiquito que solo se escuchaba en 4 cuadras, y llegaron los de Conatel y dijeron, no, mire, doña Vilma, don Beto ya se había muerto, el dueño, doña Irma, y le dijeron, mire, usted no tiene permiso de frecuencia modulada. Y doña Irma dijo, sí, sí tengo, mire, aquí está. Igualmente lo cortamos, dijeron. O sea, y por ejemplo en el año 63, con el golpe de Estado, que yo pienso que fue un autogolpe, el de Pajarito, Sí, por Andrés Pineda, Andrés Alvarado Puerto y el finado también Modesto Rodas, hubo no solo cierre de medios, hubo confiscación de periódicos. O sea, y luego en el 45, cuando la 44-45, con la masacre de los Laureles con Gálvez en el poder, por ejemplo, en el ministro de Armas y Carías en el poder, pero nunca, hubo increíblemente todo esto. A nosotros nos cerraron, nos gasearon, aquí nos vinieron a hacer un gas. Fue horrible. Después, condenable. Quemaron nuestros transmisores, cerraron los medios, pero esa es parte de la historia. Y nosotros asumimos ese rol porque asumimos una posición. A favor del pueblo. Y era a favor del pueblo. Que era más fácil decirle, no, hombre, Micheletti, lo mandaron a llamar a la licenciada Traumado López. Ajá. Mire, lo único que tiene que decir es que Micheletti es presidente. Que no dijera nada del golpe. Y que no es más, fueron tan benévolos que no lo diga presidente, pues vaya. Solo cállese. Solo cállese. No diga y nada. ahí, cuando quemaron el transmisor, y Dios es testigo de lo que yo estoy diciendo, y por eso yo estoy aquí. Sí. Cuando dijeron, mire, ¿cómo usted pone el transmisor? ¿Cuánto cuesta? Somos un grupo de amigos y le vamos a ayudar al transmisor. Ya le voy a devolver la llamada, le dije. Entonces colgó y yo me ha dado el privilegio de estar en ese momento ahí y solo estábamos los dos y me dice, ¿qué opina usted? Sé lo que usted está pensando, ¿no? Yo estoy de acuerdo. No devolvió nunca más la llamada. Entonces, por eso es que el mismo poder no nos puede señalar ni nos puede cuestionar. De ahí comentábamos, si le hubieran dado solo transmisor, uno se puede sí, cuestionar. Exactamente. En este caso, pero otra cuestión. Ustedes dicen que asumen posiciones por el pueblo, pero como periodistas, ¿cuál es su responsabilidad? O sea, es porque asumieron relaciones con el pueblo. ¿Qué pasaría en este país y en el mundo si todos los medios de comunicación realmente asumen el diálogo del pueblo? Sí, claro. O sea, que no es como estamos asumiendo esto y entonces eso es un mérito. No, como periodistas, es una responsabilidad. como comunicadores, no, es una responsabilidad. O sea, el hecho es, sí, lo cerraron por esto porque hay un poder omnímodo, ¿verdad? O sea, una cosa así que se cree creador, Dios, etcétera, y que viene y que se pone sobre ustedes, que es la bota militar. Pero igual, la responsabilidad de ustedes es tomar partido frente a las víctimas. Y no lo digo yo, Y lo dicen los teóricos universitarios. Y más bien nos agrada que usted nos lo recuerde, porque esa es la actitud nuestra. Nosotros no nos olvidamos todos los días mencionar al mártir de la resistencia. Es el lugar donde él murió, donde estaba su sangre. Tito Afura le fue a meter el tractor y aquí nadie dijo nada. Y si murió en el 5 de julio. ¿Y si Obed murió? Fueron a borrar la sangre de él. Pues mire, desde aquí no es solo Tito Afura, papi, a la orden, deja de borrar y deja de hacer esto y la historia. Y ocurrió algo, ese 5 de julio, ese 5 de julio me tocó a mí, o sea, obviamente había un nivel de censura extraordinario, quizás como nunca. Ese 5 de julio, acá mismo, acá había otra escenografía. Ese día fuimos al medio que publicó el asesinato de Subén y Murillo. Ese de nosotros fuimos los que publicamos. Pero bueno, las últimas horas y esa competencia y esa exclusiva debe salir ya de la prensa. Debe salir ya de la prensa. O sea, es sangre de verdad. O sea, no es noticia que vende.
O sea, no, cambien. Mire, hay que cambiar eso. Mire, entonces, la sangre de los mártires. La sangre de los mártires es semilla de libertad, pero Sí. será semilla de libertad solo si realmente reivindicamos y encontramos a quienes son los responsables de todo esto. Y empezamos por encarcelar, ¿verdad?, a quienes verdaderamente son culpables y responsables de estos crímenes, casi Javier. a diario, Y aquí a diario hay 20 asesinatos. 20 asesinatos, 25 asesinatos, unas niñas destrozadas hace poco, ustedes lo han visto. Entonces, ¿quiénes fueron los responsables? Si toda la sociedad, si toda la prensa no estuviera ocultando esto, que ustedes realmente lo presentan como la información se debe presentar en este caso, y no como un show, sí, ahí ¿verdad? hace la diferencia. Hace la Y diferencia. entonces, nosotros, por ejemplo, aquí en el caso de Berta Cáceres, es un mensaje permanente que se tiene que dar con los responsables intelectuales. Y puede ser que este mensaje Gladys sea callado. Aurora, investiguen a Gladys Aurora, investiguen a Juan Orlando Hernández. En el caso de la universidad, investiguen y saquen a DESA. ¿Quiénes son los responsables de todo esto que está pasando? ¿Quiénes son las 14, 15, 10, 8 familias que controlan esta sociedad? Entonces, vámonos al meollo de este asunto y realmente digamos, bueno, el Ministerio Público, hombre, cambiemos esto. Y para cambiar esto se necesita organización, movilización, seriedad en el trabajo y una prensa realmente que deje de ser tarifada. O sea, una prensa, mire el caso, por ejemplo, que está aconteciendo con sus colegas que ya no tienen espacio de televisión. ¿Qué papel juegan? ¿Quién les paga? Porque allí hay dinero de por medio, es evidente, como periodista, uno sabe, y como pueblo, el pueblo sabe. Sí, claro. Ahora, el pueblo lo dice de una manera que dice como chisme o como rumor, pero ustedes y yo, que hemos andado muchos caminos, ¿no?, en la historia de este país, sabemos cuándo hay machaca. Sí. O sea, le llamamos machaca a todo aquel dinerito que no es legalmente adquirido. Ahora, usted tocó un tema, no la movilización, pero nos desmovilizaron. Claro, el mismo Libre, Manuel Zelaya. Nos O sea, desmovilizaron. Manuel Zelaya en alguna medida, siendo uno de los mejores presidentes de este país, aunque no sé si alrededor tenía el apoyo necesario, porque no podemos desconocer que fue un presidente que negoció con el ALBA, que trajo la cuestión de Petrocaribe, que las gasolinas estaban más baratas, que se aumentó el salario mínimo. Son méritos históricos, o sea, son hitos en este país. Sin embargo, esta negociación en Cartagena de Indias, que le permitió la participación política, logró hasta cierto punto que se desmovilizara el frente. Juan Barahona, o sea, si hablamos con nombres y apellidos y hacemos un camino y un recuento, hablemos de los presidentes, hablemos sin tapujos de ellos, hablemos con autonomía y con respeto, porque aquí nadie le está diciendo malas palabras o soesadas. Estamos diciendo, bueno, Carlos Flores robó, seguramente con el Mitch hubo dinero para allá, y solo es tocar un poquito y decir que sí, Rafael Leonardo Callejas robó extraordinariamente con el pozo petrolero. Claro. Y no me encontré yo a Carlos Montoya alguna vez ahí por su casa en la colonia Umuya y le digo, mira, ¿estás en una lista que dicen recibiste dinero del pozo petrolero? Y si desmiente, pues es su asunto. Pero él dijo, sí, yo he dado grandes servicios a esta patria. Y le dije, qué terriblemente cínico que sos. Y ese cinismo que han tenido la mayoría de los presidentes, Ricardo Maduro, Sí. siendo panameño, Y nadie lo menciona aquí. de siendo ser investigado. panameño. Y entonces, ¿en qué estamos? Y ahora este señor Juan Orlando Hernández, que viene desde la escuela militar, chiquitito, formado para eso, que es muy querido en su pueblo, pero que tiene ínfulas de dictador y tiene una política dictatorial, y que la oposición en una alianza
con Salvador Nasralla, con Mel Zelaya, con el señor Valle, con Dori Gutiérrez ahí tan beligerante, no se lo digan. Sí, hombre. Debería ser la consigna permanente. No, y que Permanente. entonces el ataque ya no es hacia el gobierno, sino que andan buscando chivos expiatorios para poder disfrazar eso. Y ya estamos en la recta final del programa. Qué bueno, memoria entre, vamos a venderlo. Solo le quiero hacer una consulta. Ayer mostrábamos una fotografía de dos grandes líderes aquí, Juan Barahona y Rafael Alegría. Ya pasaron. Abrazándose con Nasralla. Está bien, ¿y por qué no se pueden abrazar? O sea, son de los mismos. ¿Qué tiene el abracito? O sea, de los mismos están en la alianza, entiendo. Sí. O sea que si hablamos de los mismos en un lenguaje no connotativo, sin mala leche, ni tirando... La que está poniendo la connotación no. Tenemos los rostros que tenemos. Entonces, son de los mismos porque están en la alianza. Sí. Pero han cambiado posturas, han vendido posturas. Vea usted los 7,000 millones de lempiras en el Seguro Social. De 7,000 millones. Sí. Y vea usted a Daniel Durón. Y vea usted a Carlos Montes. Y vea usted a todos estos dirigentes obreros otrora. Y ahora, señores, como que la pirámide se dio vuelta, ¿no? Entonces ahora tienen el dinero y ahora tienen el poder. Hay una vinculación muy interesante entre economía y política. O sea, y cuando a usted le gusta el dinero y se mete a política, facilito se desliza, así, sí. Como que le pongan una concha de plátano, como que le pongan aceite de coco y no necesariamente para humectar la piel. Entonces, claro, son los mismos, nos identificamos como pueblo por el diálogo. El diálogo es una de las características, digo yo, no soy socióloga, pero me encanta, que nos identifica como pueblo. Usted ubica las ONG ahora y ubica estas organizaciones que se suspendieron como el segundo piso o segundo nivel. Dice una compañera que cuando digo segundo piso se oye bien feo. Sí. Entonces es segundo nivel o cuarto nivel y ya no baja. Entonces hay todo esto de exclusión de la sociedad clase media hacia el pueblo. Tenemos que juntarnos, somos un mismo pueblo, Javier. Somos un mismo pueblo y somos un solo mundo. Sí. Ahora, me muevo mucho, ya está Johnny matado de risa. Sus libros, tengo entendido que viene una nueva novela. Esta. ¿Sí? Ya. Okay, ¿Sí? la vamos a es mostrar. Pequeñita, Memoria entre bruma y papeles. Acércala, entra. No nos va a contar todo el libro, pero ¿de qué se trata? Frisala, ahí está, excelente. Gracias. Perfecto, gracias. Quita el rótulo, si es posible. Gracias, ahí lo dejamos. Se trata de voces de mujeres hablando en un mundo de hombres sobre lo que pasa en un país que se llama Saurda. Saurda es un nombre que significa estiércolera, que significa realmente chanchera, porqueriza. Entonces, y ni modo, surgió en un sueño. Entonces, Saurda surgió así y cuenta las cosas que pasan en este país. Las mujeres están olvidando... ¿En Honduras? Saurda. Saurda es el nombre del país. Entonces pasan muchas cosas, como que el tiempo se congela, como que hay un niño que se acostumbró a comer cemento y claro, de ahí solo quería cemento, como los Muppets querían galleta. El niño solo quería cemento. Hay unos personajes interesantes. Hay una gitana que anuncia un poco la claridad, la suavidad, la fluorescencia de las palabras. Y entonces se van diciendo cosas interesantes, como que Saurda debe ser un país, un estado laico. Como que en Saurda se debe respetar la Constitución de la República, como que en Saurda deben cantar muy alto qué pasa con el narcotráfico y con las pistas clandestinas. Entonces son voces de mujeres, una más fuerte que las otras tres, pero todas voces diferentes diciendo un poco lo que pasa en ese país.
Y Las Minas es la ciudad donde se desarrolla la mayoría de los sucesos y eventos. 200 personas pidiendo limosna, pero no son personas pobres, son personas empobrecidas por la miseria de los que no saben distribuir los recursos del país. Entonces, esa urda. Y yo invitaría, tengo que dar una disculpa porque los primeros 100 libros que se distribuyeron llevaban un par de errores. Claro, llevan más de un par de errores, pero este nuevo hornito que ya está saliendo, ya están resueltos. Entonces me da un poquito de pena, ¿verdad? Porque ya estos años, pasando ya llegando casi a los 60 años de edad, uno debe ser más cuidadoso. No los aparenta. Y pues qué bueno, quiere decir que los llevo bien puestos, como dice una de las muchachas aquí. Bueno, si vemos a don Mario, mi papá, qué lindo. Parece que es que entrara a hacerse overhaul, porque cada vez que lo miro más, con que más le ponen, energía, más robusto. Le ponen nitroglicerina cuando le ponen mal del corazón, entonces sale como a la velocidad de los aviones. Y pasa escribiendo todavía. ¿Cuántos años tiene su papá? 95, bueno, 94 creo yo, sí. Pero él dice que 95 y a veces dice que 96, le encanta. Y ¿A dónde puede adquirir un libro? En librería Soto, librería Guaymuras, en Mundo Literario y Paradiso, y aquí conmigo. Hoy ustedes, si ustedes no platican con el público. Sí, hoy no les ha gustado. En este programa la plática es con usted. Ay, qué lindo. Me encanta, me siento privilegiadísima. En este espacio solo invitamos mujeres. Solo mujeres. Este programa de la mañana solo es de mujeres. Estamos llegando a la mitad del año, 6 meses donde solo mujeres han venido. Qué maravilla. Divina Alvarenga, ¿ya la invitaron? Anarela Vélez, ayúdanos, Diana Vallejo, Diana Espinal, hay mujeres impresionantes. Olivia, la hija de Berta Cáceres, las niñas. No las hemos podido contactar, pero hemos buscado alternativas y hemos traído gente de mujeres de todos los ámbitos. Desde una negra que se dedica a vender comida en horas de la noche, pero que cuando vino aquí, al presentarla, parecía ser una representante de belleza. Las amigas trabajadoras. Y una doctorísima, es que las apariencias engañan mucho. Sí, claro. Óyeme, ya vinieron las amigas trabajadoras del sexo organizado. Claro. Ya vinieron a platicar con nosotros y bueno, diputadas. ¿Y qué han sacado de conclusión con las trabajadoras del sexo? ¿Verdad que no les gusta mucho? ¿El qué? Trabajar el sexo. No, pero fíjate, es que están organizadas. Ahora lo hacen. Que dijo que ella estaba siempre y hasta que se muera. En sus trabajos de grupo en cuanto a ayudar a las compañeras, pero cuando había oportunidad de salir a trabajar lo hacía. Organizarse, uso de condón, el maltrato de la iglesia. Y hacer conciencia en ellos. Traigan un gigolo, porque ahora como hay prostitución masculina. Sí, claro. Ay, hombre. Por una casita que le dicen que uno tiene, entonces le dicen que bonitilla está, doña Ingrid. Ay, digo yo, semejantes putos. Bueno, no pudimos terminar este programa. Bueno, la FIFA está enojada por eso. Sí. Con esa frase de Iris, Olga Iris Mencía, toda una institución en el periodismo. Porque ustedes una mujer honrada, correcta, de posiciones beligerantes, pero siempre con mucho respeto, una mujer muy digna, escritora y defensora de derechos humanos, y ahí está con su libro. ¿Es el primero, Iris, o ya hay algunos Es el más? tercero. El tercero ya. Es el tercero. ¿Los anteriores? Poesía. Es un pueblo que lee poco, sin embargo yo estoy bien contenta y quiero decirle gracias a las personas que lo han leído. Tengo 50 buenas opiniones más y pese a los errores, ¿no? Como que los soslayaron un poquito porque les gustó más la dinámica de la narrativa. Lo compraron y dicen está bien. Entonces o son malos lectores, no echaron de ver. No, son buenos. Bueno, son gracias, buenos y buenas lectoras. Gracias a ustedes. A esta periodista a quien le guardamos mucho aprecio, admiración, y sin duda que Honduras sí tiene buenas periodistas y una de las que encabeza es Iris Mencía. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Permítame que don Frank Gómez... La va a despedir como se lo merece.
Don Fran. Sumamente acertada la invitación en el Sol de las Noticias para Olga Iris Mencía, que con su capacidad intelectual nos ha brindado toda una cátedra. Le agradecemos infinitamente su presencia, Iris. Muchísimas gracias. Cholusac Sur es 36 en Francisco Morazán, 34 en El Paraíso, 36 en Olancho, 36 en Choluteca. A nivel nacional, vía satélite, estamos en su compañía de cable y llegamos al mundo a través de nuestra página web www.cholusatsur.com. Cholusac Sur, el único y más completo canal de noticias. Las imágenes más impactantes y sin censura, todas pasan aquí. ¡Maldito país! ¡Déjate vivo! Somos una ventana a la realidad nacional. Cholusac Sur, el único y más completo canal de noticias con Esdras Amado López.